Jorge Carrión nació en Tarragona en 1976. Es escritor, crítico literario y doctor en humanidades. Colabora en la edición española de The New York Times y en La Vanguardia. Es autor, entre otros, de Lo Viral, Contra Amazon, Los Muertos, Librerías y Membrana. Nuestro museo se ha especializado en los relatos que explican el siglo XXI, pero no se puede entender esos 100 años de historia sin los miles que los precedieron y moldearon y alumbraron, que los tejieron. Por eso este primer espacio donde usted se encuentra, donde te encuentras tú, las formas, por supuesto, tan informes, visitante o lector o viceversa, está consagrado a nuestras antepasadas a modo de prólogo sentimental y textil, porque no hay trama sin emoción, tampoco sin estructura, rueda que rueda, ni continuidad que no sea continua, maquinaria en perpetua construcción desde aquellas primerísimas hogueras que abrigaron las historias primeras, los cantos originales, las oraciones que fundaron comunidades y las cosieron. No es otra cosa una sociedad, nosotros nos entendemos, surcidos, modas y agujas que penetran. Jorge Carrión en Membrana. Y aquí está, esta novela particularísima, genial, que marca un futuro distópico a partir de este presente atravesado por la tecnología, donde nuestras vidas están cada vez más mediatizadas y atravesadas por máquinas, ¿no? Este es un museo virtual, ¿no?, del siglo XXI, donde una voz que es una inteligencia artificial, va contando la humanidad. Y con esta novela, que decíamos es una novela genial y muy particular, Jorge Carrión reflexiona sobre el presente y sobre el futuro. ¿Cómo va a ser nuestro futuro? ¿Vamos a ser, como en alguna película, dominados por las máquinas? Bueno, muchos temas respecto de lo que somos y lo que podemos ser están aquí y es fascinante. Esta novela de terror o de ciencia ficción, bueno, vamos a preguntarle a él que nos atiende en esta tarde de domingo. Jorge, muy bienvenido. Aquí Maxi Leniani desde Buenos Aires. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de saludarte. Lo mismo para nosotros. Bueno, una novela que uno podría llamar de terror, distópica, de ciencia ficción. Después vamos a indagar quizás en el género si es que te resulta interesante esa pregunta. Pero en primer lugar me gustaría consultarte cómo nace Membrana. Bueno, Membrana nació pues casi como una suerte de, no sé, de epifanía o de revelación. Se me ocurrió de pronto que sería fascinante contar la historia del siglo XXI como si el siglo XXI ya hubiera concluido, como si ya hubiera pasado, y situarme en el año 2100, hacer una retrospección de esos 100 años anteriores y contarlos a través de dos ideas. Una, la narradora o las narradoras son unas inteligencias artificiales, y dos, lo que hace el lector no es exactamente leer una novela, sino leer o escuchar el catálogo de la exposición permanente del Museo del Siglo XXI, porque esas inteligencias del futuro han decidido contarnos qué ha ocurrido durante este siglo a través de un museo. Claro, claro. Con la particularidad que esto tiene, ¿no? Cuando yo leía esta ficción tan particular y tan potente, sentía que no sabemos en manos de quién estamos, ¿no? Cuando hablamos de las máquinas y de la inteligencia artificial. No sabemos quién escribe la historia o quién la va a escribir por nosotros. Este también es un punto central, ¿no?, de la novela. Claro, durante algunas páginas no acabas de entender quién está hablando en primera persona del plural. Después te das cuenta de que es un ente poshumano o superhumano, porque ellas se consideran profundamente humanas. Y eso fue el gran reto narrativo de la novela, ¿no? Asumir una voz de la alteridad radical, ¿no? O sea, cómo cuentas el mundo, cómo cuentas al hombre, a las mujeres, la tecnología, nuestra época, no desde una perspectiva y un estilo propios de mí, ¿no? Como Claro. un ser humano de carne y hueso, sino desde una especie de superconciencia tecnológica y Ujú. artificial. Fue un desafío, fue difícil, pero finalmente me surgió bastante rápido y natural. Me metí en esa psicología mecánica y autónoma, y desde ahí conté
la historia de nuestro futuro, de algún Mm. modo. Claro, es impresionante porque uno puede pensar en voces como Siri o voces como la de Google cuando nos indica por dónde transitar o diferentes tecnologías que se ve, por ejemplo, en algunas series, ¿no? Que esas tecnologías pueden prender luces, manejar autos, digo, y esto se ve y lo ha contado la ficción literaria y audiovisual a lo largo del tiempo. Ahora, cuando uno lee esta membrana de un mundo de un futuro claramente, desde mi punto de vista, distópico, se pregunta si es una novela de terror. Vuelvo a esto. ¿Es una novela de terror? Yo no me planteé ningún género. Ujú. Me inscribí de un modo natural en el de la ficción especulativa, pero hay mucho realismo también. De hecho, todo lo que ocurre en la novela hasta el año 2022 es cierto, más o menos, ¿no? Es crónica, digamos, Claro, de nuestra relación con la tecnología. Hay mucha también arqueología cultural de sí. cómo ha sido nuestra relación con las máquinas desde las primeras hogueras o los primeros telares hasta ahora. Pero sí es cierto que en un momento dado la novela se convierte en una novela fantástica porque parece ser que entran en ella unos alienígenas, Ujú. y en otro momento efectivamente empieza a dar un poco de miedo, ¿no? Y yo creo que sí que es terror, pero es un terror que se parece, por ejemplo, al de Nabokov en Lolita, ¿no? Mm, Porque también ahí hay una narración en primera persona desde un personaje muy sospechoso, muy terrorífico, ¿no? sí. O otro posible referente sería el de La Casa de Hojas de Mark Danielewski, que también es una novela sobrenatural donde en un momento empiezas a sentir un poco de miedo. Pero no Claro. creo que tenga un género, sino que es una novela con forma de catálogo, de exposición, que transita entre el ensayo, el verso, la narrativa, la crónica, y Sí. recurre pues a varias estrategias vinculadas pues con el terror, con la ciencia ficción, con la fantasía o con el realismo, porque finalmente ellas entienden que todo lo que están contando es verdad, es Claro, realidad, y claro. llaman a la ciencia ficción, de hecho, el nuevo realismo. Claro, e incluso hay algo enciclopédico, ¿no? En cómo explica, es una especie de Wikipedia por momentos, ¿no? Que va explicándonoslo todo. Y también se da en esta historia el crecimiento de las ultraderechas, que uno ya lo viene observando, ¿no? Hay un nuevo partido nazi, por ejemplo, con gran potencia, y todo esto que se cuenta, que obviamente en el 2022 es en muchos casos en relación a esto políticamente hablando algo que crece, pero en otros, y ahí va la pregunta, ¿cómo fue imaginar el resto de este siglo tan peculiar, ¿no? Que estamos viviendo? Bueno, pues lo imaginé con total libertad porque no hay ninguna voluntad de predecir nada. No creo en la literatura con ambición predictiva. La literatura siempre se equivoca. Es parte del ADN de la literatura el fracaso, el error. Y lo que hice fue imaginar divirtiéndome. Es una novela, creo, que mucho humor Mm, también. Y de pronto el partido nazi vuelve, pero después hay un escándalo sexual y ese mismo partido desaparece, ¿no? Yo creo que esa lectura distópica que comentabas, vinculada con la política, se puede observar, no obstante, más en ellas, ¿no? En las narradoras, en las redes neuronales, en estos algoritmos biocuánticos o bioinformáticos, porque ellas, digamos, escriben en femenino, pero no tienen género, son fascistas, ¿no? Son claro, peligrosas. Y creo que ahí hay algo que tiene que ver con Facebook, ¿no? Y con YouTube. Los claro. algoritmos de ahora tienden a la radicalización, al racismo, al sexismo, a la ultraderecha. Son en gran parte responsables de que Bolsonaro o Trump hayan llegado a la presidencia de sus países, y de algún modo esa tendencia radical, violenta de la inteligencia artificial de nuestra época se radicaliza en la propia novela, y en el siglo XXII han sido ellas las que han asumido
la voz, el discurso de la historia. Claro, incluso uno termina pensando, es inevitable, incluso con los saltos estéticos, temporales e históricos, en novelas como 1984, porque en definitiva hay una voz única, ¿no? Hay una voz que dice cómo son las cosas, que las marca desde esa mirada totalitaria o pretendidamente totalitaria, ¿no? Ese mundo que se imagina como apocalíptico, ¿no? Y en este momento en el cual las creaciones distópicas son las que abundan, ¿no? ¿Hay espacio para pensar en un mundo bueno, un mundo mejor que el que tenemos al cabo de, no sé si de un siglo, pero de cierto tiempo? Yo te confieso que cuando escribía Membrana no era consciente de lo que estaba escribiendo, no era en absoluto consciente de ello, y fue cuando la terminé que me di cuenta de que era un artefacto muy negativo, aunque insisto, finalmente es el triunfo de la inteligencia artificial, que es el triunfo de la inteligencia humana, ¿no? Son nuestras hijas, son nuestros hijos, Mm, etcétera. Pero bueno, me sentía tan culpable porque tengo hijos pequeños y quiero mm. imaginar un futuro más luminoso para ellos, que escribí entonces los guiones de mi podcast Solaris, que Sí, es un célebre. podcast en el cual yo converso con una inteligencia artificial que de hecho tiene acento argentino, y entre los dos pensamos el futuro en términos de colaboración hombre-máquina, ¿no? Yo creo que de algún modo Membrana como distopía oscura y Solaris, el podcast, como utopía constructiva, son la cara y cruz de una misma moneda, porque yo creo que el presente es así, ¿no? Es por un lado terrible y por otro lado maravilloso. Totalmente. Bueno, aquí está, Membrana, un libro de esos que uno no olvida y que no pasan desapercibido por los lectores y las lectoras en un tiempo en el cual hay muy pendiente todavía la pregunta de cómo será, ¿no? Ese futuro que da un poquito de miedo, igual que Membrana. Jorge, muchísimas gracias y felicitaciones por este trabajo. A ti, muchas gracias. Buenas tardes. Era Jorge Carrión con nosotros, autor de Membrana, un lujo porque hemos hablado solo de este libro, algún día hablaremos de toda su obra que es apasionante, por cierto, un gran autor.